¿Cuáles son los riesgos que vemos en relación a la urbanización de los barrios? ¿No? El punto de partida tiene que ver con identificar un riesgo importante que no es inmediato, sino que es posterior al desarrollo de los procesos de urbanización. Estos riesgos tienen la premisa de que los proyectos de urbanización que están en curso se desarrollen en su máxima extensión, que podamos efectivamente garantizar el acceso a infraestructuras, a servicios, al mejoramiento de las condiciones de vida e infraestructura en los barrios como la población requiere y merece. Y una vez concluidos estos procesos, ¿qué pasa después, ¿no? Y ese qué pasa después puede ser la efectiva erradicación de la población o que la incorporación de estas porciones de territorio que hasta ahora fueron no solamente ocupados, sino gestionados por la propia comunidad, sean incorporados a la lógica del resto de la ciudad, que es la lógica que justamente hizo que se formaran las villas. Y que en principio no parecería modificarse, sino más bien que al contrario, profundizarse. Entonces, que estos efectos de la incorporación de las porciones de las villas al mercado impliquen un primer riesgo, que es lo que en otros países se ha nombrado como gentrification, que es el desplazamiento y el reemplazo de población de menores recursos por otra de mayores recursos. El tema de la gentrificación o el vecino que tenga más dinero para comprar al otro, pensando en lo más pequeño. O sea, sabemos que el problema inmobiliario es fuerte y si el vecino no está preparado, mañana más tarde el barrio va a dejar de existir. Se apropian los vecinos de la discusión. Es muy importante a la hora de, como comentaba Marino, explicar el concepto de gentrificación y de que los vecinos puedan apropiarse de la discusión para poder hablar de los temas y que las soluciones no lleguen como, no las vean los vecinos como a 20.000 metros de altura, sino como cosas que son tangibles, que se pueden discutir. Y el derecho a la ciudad no es otro que no solamente necesita el desarrollo jurídico y político, sino a su vez reconocer los derechos de todos los vecinos y ayudarnos a sostenernos a superar todos los obstáculos que lo hacen viable. Y me parece que la especulación justamente del suelo y del acceso a la vivienda, hoy por hoy, es el gran desafío que nosotros tenemos que enfrentar. Tenemos vecinos aquí en esta mesa que a su vez ellos diariamente nos preguntan cómo van a hacer para enfrentar el pago de los servicios, cómo van a hacer para enfrentar los gastos de las expensas, cómo van a hacer para pagar los créditos. Creo que si sinceramos que en realidad hay planes del sector tácitos o implícitos, podríamos ver que la plusvalía generada en el entorno de la urbanización de las villas bien podría pagar obligadamente los procesos de urbanización. Creo que hay instrumentos para que esto no parezca que estamos haciendo una declaración subversiva y extraña para dar vuelta el argumento del choque. Digamos, si la ciudad es para que se la merece, también los privados tienen que saber que tienen que pagar. Esa la ciudad tiene que pagar los impuestos que tiene que pagar. Este creo que puede ser un tema, y el otro tema es que la urbanización también, desde el concepto urbano, no es solo vivienda, sino es desarrollo urbano productivo en un sentido amplio. Entonces, por un lado, en lo macro, los procesos de urbanización tienen que incorporarse a estos planes del sector mayor para ver cuál es la ecuación financiera del total del emprendimiento y no solo de la urbanización como si fuera un costo. Y también que no es solo satisfacción de viviendas, sino que satisfacción de derechos urbanos, y eso implica el desarrollo de las economías populares que ya están presentes en su ciudad. El mercado formal, aunque no lo veamos directamente, ya está interviniendo en la dinámica del territorio de las urbanizaciones, cuando nosotros podemos ver, y muchos de ustedes lo conocen, lo parecen, que es cuáles son los únicos barrios que tienen plan, evidentemente está asociado a determinados intereses de valorizaciones de los entornos. O sea, hoy ya hay una jerarquización de los territorios producidos por el mercado, entonces no es que va a tener una intervención futura, eventual y que hoy, al día de hoy, sabemos que si un vecino vive en Rodrigo Bueno, no va a tener el mismo tratamiento que si vive en el barrio Capino, digamos. Lamentablemente eso está pasando y creo que la única explicación, por lo menos hasta que exista otra corriente, es porque hoy no hay un mismo potencial de valorización del entorno de Capino que del entorno de Rodrigo Bueno. Entonces digo, hoy el mercado ya está interviniendo
Y entonces, cuando hablamos de esto que dijo Luna, que me parece central, que es por eso hay que discutir toda la ciudad y no por ahí caer en esta idea de solamente discutimos cada villa particular, que obviamente es muy importante. Una de las cosas que abre el acuerdo es a la complejidad de las distintas dimensiones que hay que pensar en este contexto de proceso. Y aparte de pensar, ejecutar, gestionar, controlar, evaluar, etc., hay una serie de acciones que tienen distintos actores y eso lo hace cada vez más complejo. La cuestión del plazo, que también se mencionó, hay cuestiones que se ejecutan en corto plazo, hay cuestiones que tienen que ver con el más largo plazo, hay una cuestión de la dimensión temporal que también influye en esto, los inquilinos, el impacto que puede llegar a tener una intervención o no. Bueno, todo es como en muchas cosas estamos viendo qué pasa y creo que no hay tampoco demasiada información acerca de qué es lo que está pasando, cómo está pasando esta información que falta correr. También falta establecer los canales de comunicación, me parece, de información y de flujo de esa información. Me preocupa también el chantaje de la privatización como tiro federal y demás, en realidad la excusa que es para las villas, porque hay presupuesto para todo menos para las villas hay que privatizar suelo para poder tener dinero. Me parece que es un chantaje que tiene consecuencias simbólicas muy fuertes. Como planteó ella, supuestamente la urbanización se hace solamente sobre la base de recursos obtenidos por venta de tierra pública, que es lo que estamos viviendo. En ese sentido, yo manifiesto una enorme preocupación respecto de cómo en el contexto de producción de ciudad al que se vive, en particular en la capital, pero comparto con vos que es en la Argentina, cuando se cambian las condiciones de entorno de un lugar, en realidad se están cambiando para obtenerse esa tierra para otro objetivo. Lo que necesitamos es responder a la pregunta de cómo vamos a hacer para que estos procesos garanticen que no solo hoy, sino en el futuro, haya tierra para los sectores populares en la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que esa es la pregunta que hoy tenemos la oportunidad histórica de discutir y en otros momentos no la tuvimos o la tuvimos menos. Nosotros somos subsidiados, dice. Una garrafa nos cuesta casi 300 pesos. Uno no nos alcanza para el mes, tenemos que comprar 2. Nosotros los pobres somos por ahí los que más pagamos, que nos dan luz. No podemos usar la luz comunitaria, porque si ponemos una estufa, los cables de fuera se prenden. Ahora en este invierno tan duro,